¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Viene usted? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, pues el día de hoy tenemos la última sesión del curso de Patología 2021. Hoy, que es sábado 3 de julio, pues vamos a ver un tema con el cual vamos a cerrar el programa, que es los tumores, del sistema nervioso central. Aquí, bueno, no vamos a hacer como de costumbre un repaso de histología tan profundo, porque si revisáramos la histología del sistema nervioso central nos llevaríamos toda la clase nada más en eso. Sí, la histología del sistema nervioso central es muy compleja, entonces únicamente vamos a hacer una revisión de los componentes histológicos que son pertinentes para entender el tumor o los tumores de los que vayamos a hablar en este capítulo. Entonces vamos iniciando, ¿sí? Hablando un poquito sobre la clasificación de los tumores del sistema nervioso central. Esta es la clasificación de 2016. Hasta donde yo sé no hay una más nueva. Yo creo que ya está por salir una versión más actualizada de los tumores del sistema nervioso central de la OMS. Y pues aquí podemos ver cómo se agrupan en tumores astrocíticos difusos, otros tumores astrocíticos, ependimarios, otros gliomas de plexos croideos, etc. Entonces, son muchísimos los tumores que hay en el sistema nervioso central. No todos son tan comunes. Entonces, vamos ahorita a hacer un esfuerzo por explicar los que serían más comunes o los que encontraríamos más comúnmente en la práctica, sí, en la práctica clínica. Bien. Hay algo que hay que mencionar de una vez para poder entender. Vamos a estar haciendo referencia a estos términos cuando hablemos de cada tumor en particular, que si es un tumor grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Esta es la definición de cada uno de los grados de la clasificación de la OMS para los tumores del sistema nervioso central. ¿Sí? Grado 1 serían tumores circunscritos que tienen crecimiento lento y bajo potencial de conversión a un tumor de mayor malignidad. Sobre todo cuando hablemos, por ejemplo, de los meningiomas, vamos a ver que muchos son grado 1. Pero esto no debe entenderse como sinónimo de un tumor totalmente benigno o inocuo, ¿sí? Aunque los meningiomas que son de grado 1 no tienen, por lo general, como dice aquí la definición, la capacidad de invadir los tejidos o metastatizar, sí pueden poner en riesgo la vida del paciente. Ahorita vamos a explicar mejor por qué. Y bueno, vemos también los de grado 2 que tienen ya un borde difuso, crecimiento lento, que pueden progresar a tumores de mayor grado. Los de grado 3 ya son infiltrantes, tienen células atípicas o anaplásicas y más mitosis. Y los de grado 4 le suman una alta tasa mitótica y pueden tener también necrosis y proliferación de vasos sanguíneos, lo cual va a hacer que el tumor pues progrese más rápido. Bien, en 2016 se publicó en esta revista mexicana este artículo, ¿sí? Donde se revisa la prevalencia de los tumores del sistema nervioso central aquí en México. Entonces, pues de lo que arroja este artículo, vemos la frecuencia, pues no estamos tan diferente a lo que es el resto del mundo. Los tumores más comunes son los tumores meningios. Y en segundo lugar tenemos los que aquí denominaron tumores neuroepiteliales, que es donde entran los gliomas, ¿sí? Los que vamos a ver, o tumores derivados de la glía. Entonces vamos a centrarnos en estos dos grupos. Ya si dividimos, este es el total de pacientes que revisaron en este artículo, 511 pacientes o 511 casos, pues en un periodo de 20 años. Ya si revisamos por grupos de edad, vamos a ver que en los niños, bueno, aquí los pusieron una edad de corte a los 19 años, pero en pacientes pediátricos o jóvenes los más frecuentes son los gliomas, ¿sí? Los tumores neuroepiteliales. Y en cambio en los adultos los más frecuentes son los que derivan de las meninges, ¿sí? Son los tumores meningios. Entonces son los dos grupos en los que nos vamos a enfocar ahorita: los meningiomas y los gliomas. Bien, empezando con los meningiomas, estos son tumores principalmente de adultos, ya lo vimos,
y surgen de las células meningias. Las células meningias son las que cubren la dura madre y la aracnoides. ¿Sí? Esas son células parecidas a células endoteliales, más o menos así planitas, con su núcleo oval, que están recubriendo la superficie de la dura madre y de la aracnoides. Y esas, cuando empiezan a proliferar, pues nos van a formar este tipo de tumores. Como derivan de estas células, usualmente los vamos a ver adheridos a la dura madre. ¿Sí? Se ve la dura madre, que es una capa fibrosa, y pues aquí estaría creciendo el tumor adherido a la dura. Bueno, la etiopatogenia es muy variada, son tumores multifactoriales también. Se cree que la exposición a radiaciones puede favorecer su desarrollo, de ahí que se pusiera mucho en boga. Yo me acuerdo que fue por ahí de los 90 más o menos, eso que decían que la radiación de los teléfonos celulares causaba tumores en el cerebro. Hasta donde yo sé, a lo mejor estoy equivocado, no hay como que un estudio concluyente donde se vea que el espectro de radiación que producen todos nuestros aparatitos estos sea lo suficientemente intenso como para causar este efecto, pero pues no se descarta. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia se hablaba mucho también de los mentados 5G, ¿verdad? Que eso puede causar tumores y demás. Bueno, en el 5G sí ya hay estudios donde se ha visto que interactúa con las células, pero no se saben todavía sus efectos a largo plazo. Pero bueno, esto es pues campo para más investigación. Hay otras enfermedades que van a estar relacionadas con alteraciones genéticas, donde van a favorecerse o se va a favorecer la formación de tumores del tejido nervioso, y entre esos pueden también formarse meningiomas también, por ejemplo la neurofibromatosis tipo 2 o la schwannomatosis, donde se forman neurofibromas o schwannomas, dependiendo de en cuál estemos hablando. Pero en general los meningiomas pues son tumores multifactoriales que no tienen una etiología determinada. Bueno, la clínica aquí va a ser muy variable. Va a depender enteramente de la localización. Estas son las manifestaciones clínicas más comunes: cefalea, convulsiones, parecias, sí, hemiparesias, son variadas, alteraciones visuales e incluso cambios en la personalidad. ¿Por qué es tan variado y por qué depende de la localización? Bueno, el meningioma ya vimos, son tumores de grado 1 principalmente. De hecho, aquí lo podemos ver. Son los 3 grados que podemos encontrar de meningiomas. La mayoría van a ser de este grado 1. ¿Sí? Crecimiento lento y compresivo, es decir, que va creciendo el tumor y pues nos va a comprimir el parénquima cerebral, va a causar una compresión del parénquima. Así. Entonces, esto con el tiempo, sobre todo cuando ya son lesiones muy grandes, pues puede causar lesión aquí en esta área del parénquima que se está comprimiendo, puede causar isquemia, puede causar necrosis, y eso nos va a ocasionar todas las diferentes manifestaciones clínicas. En ocasiones podemos encontrar meningiomas de grado 2 o incluso de grado 3, pero no es lo común, ¿sí? Encontrar meningiomas, por ejemplo, el que me acuerdo ahorita, el meningioma papilar sería grado 3, pero no es lo común, ¿sí? Que encontremos un meningioma de alto grado. Lo más común es verlos de grado 1, tumores bien diferenciados, que están bien delimitados, no infiltran el parénquima cerebral. El tratamiento, bueno, como son la mayoría de tumores que no infiltran el parénquima, pues es la resección completa. Se pueden resecar a veces muy fácilmente. Mencionan en los libros de neurocirugía y también los de patología que a veces al quitarla, como está adherido a la dura madre, el tumor, al quitar el fragmento de bóveda craneal, a veces el tumor se viene con todo y el hueso, sí, nada más nos deja el hueco donde estaba, o el hueco que estaba formando ese tumor ya en el parénquima. En el caso de que no se puedan resecar completos, bueno, la quimioterapia tiene resultados limitados hasta ahorita. No se ha demostrado o no se ha encontrado algún agente de quimioterapia que sea bien efectivo contra los meningiomas, sobre todo también porque son de crecimiento lento. La quimioterapia, esto lo vimos o lo mencionamos cuando hablamos, por ejemplo, del linfoma de Burkitt,
Dijimos que este era un tumor muy sensible a la quimioterapia porque tiene un rápido crecimiento. La quimioterapia actúa en las células que están replicándose. Entonces, si es un tumor de un crecimiento lento, bueno, pues no va a ser tan efectiva la quimioterapia. Y la radiación se le puede ofrecer a los pacientes que tienen tumores ya de un grado mayor. Por ejemplo, si son grado 2 y no se pudo hacer una resección completa, o todos los que sean grado 3, ahí se les va a ofrecer también radioterapia. El pronóstico por lo general es excelente para los grado 1 y grado 2 que tienen resección completa, pero ya grado 3 ese sí ya tiene un mal pronóstico en general, sin importar si se hizo completa o no la resección, porque pues, son tumores infiltrativos, pueden dejar muchas secuelas después de la cirugía, depende de qué tan profundo estén infiltrando. Acuérdense que pues, en el cerebro ahí es donde se guarda toda nuestra personalidad y demás, entonces pueden pues dejar muchas secuelas y aparte metastatizan, entonces el pronóstico ya es pobre para el paciente. Bueno, así es como los vemos normalmente a los meningiomas, masas pues redonditas, bien delimitadas. Fíjense cómo está adherido a la dura madre. Esta es la dura, esta como membrana de color blanquecino, y este es el tumor, ¿sí? Esta bolita amarilla es el tumor. En los estudios de imagen los vamos a ver como masas a veces de la misma densidad que el parénquima. Fíjense cómo aquí se ve el parénquima y el tumor tienen una densidad muy similar. Y aquí está lo que les comentaba. Miren, en este caso, pues en esta autopsia el paciente se descubrió que tenía un meningioma. Al quitar la bóveda craneal, el tumor se vino adherido al hueso y dejó aquí el hueco donde estaba situado ahí en el parénquima cerebral. Bueno, aunque son tumores que se consideran, entre comillas, dijimos benignos, porque son de bajo grado, dependiendo de la localización, pueden traer secuelas que ponen en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, vean dónde está este tumor aquí localizado. Sí, aunque es un meningioma, no tiene crecimiento infiltrativo, está comprimiendo lo que es el tallo cerebral y eso pues va a causar complicaciones para el paciente, para la función y la vida, pero también complica el tratamiento quirúrgico, lo hace más riesgoso. Entonces, no por decir que es un meningioma, quiere decir que ya pues vamos a tener un curso favorable, garantizado de la enfermedad. Sí hay que abordarlos de forma individual. Este ya es un ejemplo de un meningioma de alto grado. Este es un meningioma papilar. Sí, fíjense cómo tiene una superficie distinta. ¿Sí? Se ven como muchos, pues esto nosotros le decimos un patrón papilar, ¿verdad? O sea, se ven como excrescencias, ahí como frondas del tumor. O este otro donde vemos que está la superficie de corte muy gelatinosa, que nos habla de que el tumor tiene un componente celular distinto y aparte tiene esta zona amarillenta, bien delimitada, que es un área de necrosis. Entonces este también es un meningioma, pero de alto grado. En cuanto al estudio al microscopio, hay muchas variantes histológicas. Aquí vemos las más comunes. De todas estas, la más frecuente es la que le vamos a considerar como la clásica o la variante meningotelial. Más o menos así están en orden. Seguirá el fibroso, el tradicional, el samomatoso, etc. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para entender qué es esto. Este es el patrón normal o tradicional, el meningotelial, donde las células meningoteliales o las células que forman el meningioma son estas celulitas. Aquí se ve el núcleo y el citoplasma alrededor. Van a tener primero una disposición formando pequeños, vamos a quitar esto, pequeños como nidos, así, o grupitos, o formando remolinos, estos que se ven aquí, muy notorios. Las células tienen un patrón sincitial. Quiere decir que no se pueden distinguir bien los bordes celulares entre una y otra. Fíjense aquí en este grupo pequeñito que les estoy señalando, hay 1, 2, 3 núcleos, pero no se ve la división entre los citoplasmas. Ese es el patrón sincitial. Estos remolinos de células, les llaman en los libros remolinos meningoteliales. Con el tiempo, las células que están aquí se van a necrosar, estas que están en el centro se van a morir.
van a hacer apoptosis, se van a morir, entonces se empiezan a calcificar y nos van a formar calcificaciones como esta, que son los llamados cuerpos de samoma, ¿sí? Son 2 M's, creo. Samoma. Cuerpos de samoma, que son calcificaciones de pues células meningoteliales que se van depositando en capas y nos forman estas calcificaciones concéntricas. Los cuerpos de samoma ya los habíamos mencionado en otros tumores, por ejemplo el cáncer de tiroides. No son exclusivos de este tumor, no se forman únicamente por células meningoteliales, pero sí se forman por un mecanismo muy similar en todos los lugares donde los vemos, ¿sí? Se empiezan a morir células del tumor y empiezan a formar depósitos o sedimentos de calcio que se van agregando de forma concéntrica y nos forman estas pequeñas como piedritas, ¿verdad? Estas calcificaciones redondas. Aquí vemos de más de cerca este patrón sincitial, ¿sí? de las células meningoteliales. A veces pueden tener unas como pseudoinclusiones en el núcleo. Ven cómo estos núcleos se ven vaculados, como si tuvieran una burbuja adentro. Y pues pueden tener un patrón infiltrativo hacia la dura madre, por eso se quedan adheridos, como surgen de ahí. Aquí vemos, por ejemplo, todo esto son lengüetas de células tumorales y están entremezcladas con la dura madre. La dura madre sería este tejido que vemos más eosinófilo, y este sería la dura y este sería el tumor. Entonces aquí lo vemos que está infiltrando hacia la dura madre. A veces pueden infiltrar hueso también, pero eso no les aumenta el grado, ¿sí? Lo que les va a aumentar el grado es que infiltren el parénquima cerebral. Y bueno, aquí vemos algunos otros ejemplos. Todo esto era el patrón meningotelial, es el más frecuente. Aquí vemos el de tipo fibroso, ¿sí? Donde fíjense cómo las células están con una disposición formando como haces así delgaditos. Bueno, las células se ven adelgazadas como fusiformes y están formando haces, están todas orientadas así. Que se entrecruzan. Aquí vemos otra dirección. Ese es el de tipo fibroso, ¿sí? Parece como si fuera tejido fibroconectivo. El meningioma samomatoso o samomatoide se llama así porque tiene abundantes cuerpos de samoma. Todos estos que vemos aquí, estas esferitas, son cuerpos de samoma. Las células del meningioma son por lo general positivas a el antígeno epitelial de membrana o EMA, ¿sí? En inmunohistoquímica. Entonces aquí con esta tinción podemos resaltar en color café las células del tumor y pues en color azul se ven todas estas calcificaciones o cuerpos de samoma. Este es el patrón angiomatoso donde se forman muchos vasitos sanguíneos, ¿sí? Todos estos son vasos sanguíneos y las células aquí, las del tumor, se ven como que más redondeadas, así como si tuvieran más citoplasma. El patrón microquístico, donde se ven áreas como, pues, como todo esto, donde se ven una especie de espacios ahí quísticos como burbujitas. Aquí los vemos más de cerca. Todos estos serían espacios microquísticos, ¿sí? O el secretor. Aquí se forman estos como pequeños cuerpos o glóbulos que parecen cuerpos de samoma, ¿sí? En los libros les ponen como pseudosamomatosos. Pseudosamomatosos porque parecen cuerpos de samoma, pero no lo son. Realmente son secreciones de las células meningoteliales que si hacemos una tinción de PAS, de ácido periódico de Schiff, una tinción de histoquímica, son positivos. Los vamos a ver en un color rosa muy intenso, ahí entremezclados entre las células del meningioma. Bueno, entonces la histología es relativamente sencilla, a menos que sean tumores de alto grado o que tengan algún patrón medio, un patrón especial medio infrecuente, pero por lo general los vemos como con ese patrón meningotelial o el fibroso, o también hay uno que le llaman transicional, que es como se queda intermedio entre el meningotelial y el fibroso. Pero por lo general los meningiomas no son tan difíciles de diagnosticar, sobre todo
sí tenemos los datos clínicos y los estudios de imagen. Sí, si el neurocirujano nos dice que es un probable meningioma, lo más probable, ahora sí, valga la redundancia, es que vaya a ser un meningioma. Porque ellos lo van a ver en estudios de imagen bien delimitado. A la hora de operarlo vieron que no estaba infiltrando el parénquima, se vino pegado al hueso o a la dura madre, entonces pues no son tan difíciles de diagnosticar. Vamos a entrar entonces al otro grupo de tumores que vamos a revisar hoy, que serían los gliomas, los tumores que derivan de la glía. Sí, son tumores primarios del cerebro, pero derivan de las células que conforman la glía, o llamadas también células gliales. Las células gliales son las que le van a dar la estructura principal a todo el encéfalo, o sea, todo el cerebro y todo el cerebelo. Sí, son las que forman como el parénquima principalmente, aunque las más importantes en cuanto a la función pues cognitiva serían estas, las neuronas. Sin el resto de las células gliales pues no podría funcionar el cerebro. Sí, estas tienen funciones muy específicas. Aquí vemos algunas de las más abundantes. Vemos a los astrocitos, a los oligodendrocitos y a las células de la microglia. Los astrocitos, bueno, estos se encargan son de las más abundantes, le dan como la estructura a la glía, a todo este tejido, y tiene una función muy importante para el metabolismo de las neuronas. Fíjense cómo está aquí interconectado este astrocito con esta neurona. Y bueno, aquí nos falta, vamos a dibujar por aquí un vaso sanguíneo, más o menos. Los astrocitos forman parte de la barrera hematoencefálica. Estos como pies, ¿verdad? O procesos dendríticos que tienen, van a posarse sobre la pared externa de los vasos sanguíneos, van a rodearlos parcialmente, y estos pues les van a facilitar los nutrientes o los sustratos para obtener energía a las neuronas. ¿Sí? Toman del vaso sanguíneo nutrientes y se los dan a las neuronas. Los oligodendrocitos, estos que vemos aquí en color azul representados, son los que se encargan de producir la mielina. Tienen un análogo por fuera del sistema nervioso central, que serían las células de Schwann, ¿sí? Las que se encargan de producir la vaina de mielina en los nervios periféricos. Estas hacen lo mismo, pero aquí en el sistema nervioso central. Y tenemos finalmente las células de la microglia o microglia, que son macrófagos, ¿sí? Son células parientes de los macrófagos que dan o tienen una función aquí para la defensa del tejido nervioso, ¿sí? Defensa contra infecciones, contra sustancias tóxicas. Van a fagocitar sustancias ahí que sean nocivas para el parénquima cerebral, o también participan en la reparación. Junto con los astrocitos. Los astrocitos también participan en esto, en la defensa. Por ejemplo, van a secretar especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Se ha visto que pueden secretar o producir y liberar especies reactivas de oxígeno, y van a proliferar también cuando hay un daño al parénquima. Bueno, los astrocitos son muy parecidos a las neuronas. Son como neuronas en miniatura, porque tienen pues el soma o su citoplasma ahí central alrededor del núcleo, y tienen sus procesos estos dendríticos o dendritas que les ayudan a interconectarse unos con otros y con las neuronas. Estos astrocitos tienen en su citoplasma una proteína que se llama proteína ácida fibrilar glial o GFAP, y pues esta, si marcamos el tejido con este anticuerpo en inmunohistoquímica, los vamos a poder resaltar muy bien, como vemos en esta imagen. Si esta es una tinción de inmunohistoquímica con GFAP, y estamos viendo ahí a los astrocitos. Los oligodendrocitos, esto se lo dejé aquí esta leyenda a propósito, porque tienen esa forma como de un huevo frito, dicen, o un huevo estrellado. Se ve el citoplasma claro alrededor del núcleo redondito central. Sí, y estos son los que producen, dijimos, la mielina, que va a recubrir a los axones de las neuronas aquí. Y aquí estamos viendo también ya de lejos, miren, estas celulitas que se ven alargadas, como aplanados los núcleos, son las células de la microglia. Sí, así es como los vamos a ver en las tinciones de hematoxilina y eosina. Son los macrófagos residentes de aquí del sistema nervioso central. Las que no veíamos representadas en la imagen anterior, en el esquema anterior, son estas, las células ependimarias.
¿sí? Las células ependimarias son, también hay varios tipos, son las que revisten toda la superficie interna de los acueductos, ¿sí? Del cerebro. Para separar el parénquima, aquí vemos el parénquima, del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aquí estaría el líquido cefalorraquídeo. Y pues tienen distintas variaciones dependiendo de dónde los encontremos, si está en un ventrículo, si están en un acueducto, si están revistiendo los plexos coroideos, etcétera. Pero son células epiteliales que están revistiendo esas cavidades internas del cerebro. Entonces también les llaman células de neuroepitelio, ¿sí? De estas también vamos a encontrar tumores, aunque no son tan frecuentes como los otros que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a enfocarnos en los tumores que derivan principalmente de los astrocitos. Vamos a revisar los tipos más comunes de astrocitomas. Cuando hablemos de astrocitomas, vamos a tener una progresión de grado 1 hacia grado 4, ¿sí? Dependiendo hacia grado 4. Dependiendo del tipo de tumor y si se deja progresar o no, a veces, por ejemplo, podemos tener un tumor de grado 1, es una resección incompleta, entonces vuelve a crecer, pero ya se convierte en un tumor de grado 2. Si es uno de grado 2, puede convertirse en uno de grado 3, así hasta llegar a uno de grado 4, de alto grado, que tiene un pobre pronóstico para el paciente. Pero vamos a ir viendo ahorita poco a poquito la progresión. Entonces, el primero que vamos a ver, el astrocitoma pilocítico, es un tumor de grado 1. Entonces se considera que es un glioma que está localizado, si no tiene un borde infiltrativo, aunque surge del mismo parénquima cerebral. Vamos a ver en el estudio del microscopio zonas de tejido fibrilar que está compacto, ¿sí? Es donde están los astrocitos neoplásicos. Pues como lo dice su nombre, astrocitoma surge de los astrocitos. Y va a estar mezclado con un componente un poquito más esponjoso, más laxo. Entonces esto le da un patrón que le llaman bifásico. ¿Sí? Se ven como que zonas más densas de tejido y después entremezcladas con otras que están más laxas y otra vez más densas, y así se va viendo el tumor más o menos. Sí, ahorita lo vamos a ver en los cortes histológicos. Va a tener otros componentes morfológicos que podemos nosotros reconocer en el microscopio, y con eso nos auxiliamos para dar un diagnóstico, como son las fibras de Rosenthal. Sí, estas son acumulaciones de proteína ácida fibrilar, ya lo puse mal, es GFAP, proteína ácida fibrilar glial. Y vamos a encontrar también proliferación vascular en algunos de ellos. Los tumores, estos astrocíticos o los gliomas, van a estimular la proliferación del endotelio. Entonces vamos a ver los vasitos sanguíneos y vamos a ver el endotelio como que muy, le llamamos como reactivo. O sea, se ven las células más abultadas y a veces podemos ver proliferación de las células endoteliales con formación de nuevos vasitos. Bien, esta es una vista a bajo aumento donde podemos ver ese patrón bifásico. Esto sería lo que es el tejido más denso. Y esto sería lo esponjoso, ¿sí? Lo que sería más clarito. Y pues como tenemos entremezclados esos dos tipos de tejido, le llaman que tiene un patrón bifásico. Ya a un aumento mayor podemos ver que son astrocitos. Los astrocitos se ven así con un núcleo oval, con un núcleo pequeñito a veces, y pues tienen en el fondo, le llamamos a este tipo de tumores que presentan un fondo fibrilar. El fondo fibrilar lo dan las proyecciones estas dendríticas de los astrocitos. Nos van haciendo como una especie de malla. ¿Sí? Si hacemos un zoom aquí, a lo mejor se alcanza más o menos a ver. Hay como una especie de malla aquí en el fondo. O sea, no se ve como algo completamente sólido, ese color eosinófilo. Se ve como si fueran muchas hebritas, como las fibras de una tela. Así se ve el fondo fibrilar en los tumores de este tipo, en los gliomas. Y eso nos ayuda también para cuando vemos un tumor en alguna otra localización, saber si tiene un componente neural o un origen neural. Los astrocitomas van a tener frecuentemente, los pilocíticos van a tener, bueno, este tipo de células que les dan su nombre, estas de aquí, que son las células pilocíticas, son
aquí vemos otra. Son astrocitos que son bipolares. O sea, está el núcleo y tienen dos proyecciones así de citoplasma nada más, como dos dendritas. Tienen también estos espacios microquísticos, ¿sí? Estos de aquí, como vimos, por ejemplo, en el meningioma. Y estos cuerpos como fibras así muy gruesas eosinófilas son las fibras de Rosenthal, que les dije que son acumulaciones de proteína ácida fibrilar glial. Pueden formar también, aquí estamos viendo la proliferación endotelial, pueden formar estructuras como estas que les llaman estructuras glomeruloides. Todas estas células de aquí son células endoteliales. Estas que estoy señalando, sí, son células endoteliales, están creciendo adentro de ese vaso, están dilatando la luz del vaso y nos están formando como un nódulo ahí pequeñito, como si fuera un glomérulo. No son glomérulos, sí, pero se parecen nada más. Acuérdense que los glomérulos, a fin de cuentas, son estructuras vasculares. Subimos ya un poquito del grado. Vamos al grado 2. Pasamos al astrocitoma difuso, el otro el pilocítico. Entonces, como este ya es un grado 2, ya es un tumor infiltrante, ¿sí? Es un tumor infiltrante que sigue teniendo diferenciación astrocítica. Este se asocia a mutaciones de estos genes. Se están estudiando mucho ahorita estas, el IDH y la TRX, porque van a influir en el pronóstico, para el paciente. Son tumores hipercelulares, o sea que vamos a ver muchas células en el tumor. Las células tienen una distribución irregular, por eso el nombre de difuso. Vamos a ver atipia nuclear variable y por lo general no vamos a ver mitosis. Ya si vemos mitosis, lo vamos a brincar de grado a un grado 3. ¿Por qué? Porque el grado 2, en los astrocitomas, el grado 2 y el grado 3 se pueden a veces encimar un poquito, ¿sí? Entonces, si vemos un tumor con características morfológicas de este astrocitoma difuso, pero ya tiene mitosis, entonces ya lo brincamos al grado 3. Si nada más tiene la morfología y no tiene mitosis, lo dejamos como un grado 2. Porque el siguiente tumor que vamos a ver ahorita, el llamado astrocitoma anaplásico, como su nombre lo dice, va a tener atipia citológica, ¿sí? Va a tener atipia citológica. Entonces, si tenemos un tumor ya anaplásico con mucha atipia, pero no tiene mitosis, se podría quedar aquí en el límite en el grado 2. Si ya tiene muchas mitosis, lo pasaríamos al grado 3. Bien, así es como lo vemos. Este tumor, fíjense cómo hay muchas celulitas. Todos estos son astrocitos y todas estas células con el núcleo más hipercromático. Aquí se ven, los núcleos se ven irregulares como este. Algunos tienen algo de atipia citológica. Estas células que están más grandes o con un núcleo más grande son neuronas, ¿sí? De hecho, aquí se ve un poquito mejor como hay se ve mejor el detalle citológico. Todos estos son astrocitos. Se ve, aquí sí se ve muy bien el fondo fibrilar. Fíjense cómo se ve como una malla en el fondo, como si fueran las fibras de una tela. Todo esto de aquí, esta red, que la forman las dendritas de los astrocitos. Y muchas veces nos hacen esto que se llama satelitosis. Aquí estamos viendo una neurona. Esto de aquí es una neurona. Y fíjense cómo que tiene aquí dos astrocitos rodeándola, aquí pegados directamente con ella. Otro grupo está rodeando a otras neuronas. Aquí vemos una neurona más. Las que tienen las flechas largas, estas son las neuronas. Las puntas de flecha están señalando los astrocitos neoplásicos. Y fíjense cómo los núcleos ya están irregulares, ¿sí? Como este. O sea, no se ven bien redonditos. Están como pues con la forma irregular, medio abollados o plegados, y la cromatina se ve más densa, así están hipercromáticos. El oligodendroglioma, aquí abrimos un pequeño paréntesis. Este es un tumor de grado 2 también. Es un glioma, pero aquí las características de diferenciación hacen que las células se parezcan más a los oligodendrocitos, esas células que tienen forma de huevo estrellado, ¿verdad? Con citoplasma claro. Entonces, es muy similar realmente en la presentación y en la distribución de las células al astrocitoma difuso, nada más que aquí las células las vamos a ver
con morfología de oligodendrocitos, ¿sí? Tiene un patrón infiltrativo también. Por ejemplo, aquí vemos una neurona y está rodeada por todas estas células neoplásicas, ¿sí? Todas estas que ven con el citoplasma claro son las células neoplásicas. Aquí vemos otra neurona que también tiene satelitosis. Miren, la neurona es esta que se ve de un color más denso. Esta es la neurona. Y pues estas dos celulitas que tienen el citoplasma claro son los oligos, sí, los oligodendrocitos. Entonces hacen lo mismo, hacen satelitosis también, igual que los astrocitos en el astrocitoma. Y pues tiene esta morfología de huevo estrellado, ¿verdad? Para que no se les olvide, el citoplasma claro, redondito y con un núcleo central también, como si fuera la yema del huevo. Seguimos avanzando. Pasamos ahora a tumores de grado 3. El astrocitoma anaplásico que les acabo de mencionar es un astrocitoma infiltrante, pero que es mitóticamente activo. Esto ya es importante, ¿sí? Como ya es un grado 3, pues este ya tiene un mal pronóstico para el paciente. Lo vamos a ver muy parecido a veces al astrocitoma difuso. Son tumores muy celulares. Aquí vemos que hay una gran cantidad de núcleos porque hay muchas células. Aunque podemos notar incluso ya desde bajo aumento que hay células con mucha atipia citológica. Fíjense, aquí les voy a encerrar algunos núcleos o grupos de células donde se ven los núcleos muy grandes e irregulares, ¿sí? Estas están entremezcladas pues entre otras células de un tamaño más normal, más pequeñitas. Ya si nos acercamos podemos ver mejor la atipia nuclear. Vean, por ejemplo, este núcleo. Vamos aquí a tratar de delimitarlo, como está todo irregular y de un tamaño mucho mayor que, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Y pues la cromatina aparte está más intensa, más densa, ¿sí? Es un núcleo hipercromático. Y van a tener estos, pues, mitosis. Esto es una mitosis. Si no encontramos mitosis, dijimos que se puede solapar los hallazgos con los de un grado 2. Si ya encontramos mitosis, pues es un grado 3, un astrocitoma anaplásico. Y finalmente vamos a hablar de este tumor, el glioblastoma, que a lo mejor es, cuando hablen de astrocitomas, el pilocítico y el glioblastoma son los que más van a escuchar ustedes en la práctica o en lo que les queda de la carrera. Así cuando hablen en otra materia de tumores del sistema nervioso central, estoy casi seguro que van a mencionarles por lo menos el pilocítico porque es de los más frecuentes. Y ¿por qué? Porque es el más agresivo, el de más alto grado y el de peor pronóstico. Este es un tumor de grado 4 de la OMS. Sí, es un glioma de alto grado que tiene diferenciación astrocítica, pero aquí ya fíjense, predominante. ¿Qué quiere decir? Que lo más común es que los veamos con diferenciación de astrocito, pero estos tumores pueden tener una morfología muy variada. Las células pueden verse de formas distintas, pueden semejar células epiteliales como de un carcinoma, células de un sarcoma incluso. Ahí está el llamado gliosarcoma, que es como un primo de este tumor. Entonces, tiene una morfología muy variada. Como son de un grado más alto, las células tienen menos diferenciación y pues esto los hace a veces de un diagnóstico histopatológico un poquito más difícil. Por ejemplo, por la pura morfología, o sea, como vemos las células, no es tan tampoco común que se confunda un glioblastoma con una metástasis de un carcinoma del sistema nervioso central. Entonces ahí siempre tenemos que hacer las pruebas de inmunohistoquímica para poder diferenciar un tumor de origen astrocítico de un tumor que sea, por ejemplo, metastásico al sistema nervioso central, cuando estamos en el contexto de este tumor del glioblastoma. Lo que lo caracteriza, bueno, es que es un tumor anaplásico. Las células van a tener mucha atipia citológica y va a tener necrosis y o proliferación microvascular. Vamos a ver que están proliferando los vasitos capilares. Tiene múltiples patrones histológicos, como ya les había comentado, y esto pues hace que sea necesaria la inmunohistoquímica muchas veces para su diagnóstico definitivo. Bien, aquí podemos ver en esta imagen un ejemplo de la necrosis que tiene estos tumores. Déjenme encontrar mi cursor. Aquí está. Este es un área de necrosis. Todo esto que se ve más rosita, vamos a delimitarlo aquí un poquito más o menos. Es un área de necrosis.
hasta que llega, da la vuelta y se regresa, se extiende un poquito hacia acá. Todo eso es un área de necrosis, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar dos cosas que nos van a llamar la atención para el diagnóstico de este tumor. Primero, la forma que tiene esa necrosis. Fíjense cómo es una forma irregular, más o menos extensa esa área de necrosis, como si fueran más o menos como si fuera una masa de tierra en un mapa. Sí, entonces a este le llaman algunos autores necrosis geográfica, ¿sí? Para darnos una idea de cómo la vamos a ver. Porque hay muchos tipos de necrosis. Podemos encontrar necrosis formando pues, nódulos grandes de necrosis perivascular, en algunos otros tumores, etcétera. Entonces, aquí en el glioblastoma, algunos autores la llaman así como necrosis geográfica, porque tiene esa forma como si fueran pues las masas de tierra, les digo, en un mapa. Y aparte, vamos a quitar estos apuntes para que se vea un poquito mejor. Fíjense cómo en la periferia de estas áreas de necrosis, por ejemplo aquí, vemos que las células tumorales como que se agrupan y están más densas. Sí hay más células tumorales aquí en la periferia de la necrosis que, por ejemplo, acá de este lado, ¿sí? Donde no hay necrosis. Entonces, esto se ve mejor aquí en esta imagen. Es otra característica que vamos a encontrar en los glioblastomas. Las células, fíjense cómo están más o menos orientadas, como si fueran las tablitas de una cerca. Esto ya lo vimos en el carcinoma vasocelular en la piel, que se veían las células tumorales formando nidos y en la periferia se orientaban formando una especie de empalizada. Le llamamos empalizada periférica, ¿sí? Aquí se llama de una forma muy similar. Las células están más o menos formando como una especie de empalizada, pero no están tan bien orientadas, rodeando las áreas de necrosis. Entonces le llaman pseudoempalizada periférica, ¿sí? Necrosis geográfica con pseudoempalizada periférica, y eso es como vemos la necrosis aquí en los glioblastomas. Siempre que vemos necrosis de este tipo en un tumor cerebral, hay que descartar un glioblastoma. No quiere decir que sea un glioblastoma ya. Hay que buscar otras características de la morfología e incluso el inmunofenotipo, pero siempre hay que descartar un glioblastoma cuando vemos esto en el microscopio. Y otra cosa que vamos a encontrar es la proliferación de los capilares. Vamos a encontrar muchos vasitos como este. Aquí vemos un vasito capilar. Y fíjense cómo en algunos, como en este de aquí, el endotelio se ve, les dije, como que muy abultado. Ahí, y está formando varias capas. Aquí vemos varias células endoteliales encimadas en la luz de este vaso capilar. Los vasitos están creciendo, están proliferando, hay neovascularización. Y esto es muy característico de este tipo de tumores, en general de todos los gliomas, pero más se ve en el glioblastoma. Bueno, creo que con esto concluimos. El tema realmente estaba cortito porque pues nada más hablamos un poquito de los tumores más comunes. No sé si haya quedado alguna duda al respecto de lo que se revisó ahorita. Bueno, mientras piensan, creo que me faltó una imagen o dos. Esta es una tinción de inmunohistoquímica con CD34, que es un marcador para células endoteliales, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en color café todos esos vasitos. Aquí es un vasito bien formado, pero estas zonas son vasos capilares que se están formando. Bien, con esto ahora sí terminamos el capítulo. No sé si les haya quedado alguna duda al respecto de estos tumores que se vieron ahorita. De mi parte no, profe, todo muy claro. Muy bien. Todo bien, gracias. Muy bien, por nada. Gracias, Jimena y Alejandro. Por lo pronto me despido de ustedes y pues nos seguimos viendo a lo largo aquí de su carrera. Hasta luego, mucha suerte y pues nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, por todo. Nos vemos, Gracias. hasta luego. Muchas gracias por todo, profe.